en el sitio web del departamento. Ahí, José Luis, no sé si estás viendo si graba. ¿Me podés confirmar? Sí, Sí, Perfecto. sí, sí. Bueno, A ver. buenísimo. Entonces, formalmente les doy la bienvenida al ciclo de webinar 2024 del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Mi nombre es Ariel Real y voy a estar moderando el webinar en el día de hoy. Les comentamos que esta reunión está siendo grabada para luego ser incorporada al repositorio audiovisual del Departamento de Ciencias Básicas y podrán encontrar el video en el canal de YouTube y en el sitio web del departamento. El tema que nos convoca hoy tiene el título Teoremas Límite, Fundamentos e Implicancias del Aprendizaje Estadístico. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestros expositores, a quienes paso a presentar a continuación. El licenciado Jorge Sagula, licenciado en Matemática Aplicada, profesor titular ordinario e investigador del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján, responsable del área de muestreo y control de procesos en la División Estadística. Es miembro del grupo COIN, coordinador y profesor de la Diplomatura en Neurociencias e Inteligencia Artificial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y lo acompaña el licenciado José Luis Isla, es licenciado en Sistemas de Información de la Universidad Nacional de Luján, docente del Departamento de Ciencias Básicas en las divisiones Estadística y Matemática, y miembro también del grupo COIN. La dinámica del webinar va a ser la siguiente. Vamos a avanzar con la exposición que iniciará con la intervención del licenciado Sagula y a continuación tendrá la palabra el licenciado Isla. Y la idea es dejar 10 minutos aproximadamente para preguntas hacia el final de las exposiciones. Por favor, les solicitamos mantener las cámaras y micrófonos apagados durante la exposición a efectos de no interferir en la transmisión. Y ahora sí, le doy la bienvenida a este webinar a Jorge. Muchas gracias, Jorge, por la propuesta. bueno, gracias Ariel. Buenas tardes, Irma, Candela, María Beatriz, Susana. Eh, Estamos reducidos, obviamente, recién estábamos hablando, quizás en los últimos tiempos, después de la pandemia, lo que ocurrió es que la gente quiso volver a la presencialidad y no aprovecha estas posibilidades, tomando en cuenta que particularmente esta temática que voy a abordar no se aborda jamás, nunca se toca este tema. Les voy a contar el por qué. Hace unos años, cuando escribí mi segundo libro de probabilidad, el prologuista fue un brasileño de una universidad del sur de Brasil, de la FUR, y me dijo, digamos, además de transmitirlo en el prólogo del libro, que le sorprendía el tema, el capítulo correspondiente a teoremas límites, porque era un tema que en Brasil no se mencionaba en los últimos 2 años prácticamente, y yo considero que es un tema absolutamente central, no solamente central por el concepto, sino porque hoy en día están sumamente vigentes todos los conceptos vinculados a teoremas límites. Entonces, ahora voy a hacer una presentación breve, por supuesto, pero para generar, no solamente como le puse en el rótulo, teoremas límites, fundamentos e implicancias del aprendizaje estadístico. ¿Por qué? Porque una cosa es aprender estadística y otra cosa es el concepto del aprendizaje estadístico, que hoy por hoy está involucrado muy fuertemente en dos disciplinas que aquí tendría que haber muchísima gente. ¿Por qué? Porque por un lado tiene que ver con los sistemas de información, en primer lugar, particularmente a través de la inteligencia artificial, y en segundo lugar, con los sistemas de información a partir de la ciencia de datos, porque en general cualquiera de las dos disciplinas están usando fuertemente estos conceptos sin necesariamente saberlo, y eso es lo preocupante, sin necesariamente saberlo. Entonces, vamos a estructurar digamos, este webinar en dos partes. Primero voy a hacer una extracción fuerte, la probabilidad y la estadística
y una parte de la inteligencia artificial para hacer la vinculación entre esos temas. Y luego José va a hacer una presentación en práctica de lo que yo estoy virtiendo en la teoría para que vean cómo uno puede manejar esos conceptos libremente, pero sí hay que saber las letras por detrás de esto. Eh, Les comento un poco mi perfil, porque un poco se entrecortó cuando Ariel hizo la presentación. Yo soy matemático, lo único que nunca presenté es mi tesis doctoral, pero tengo todos mis cursos de doctorado hechos hace más de 25 años, pero soy un matemático transversal. Trabajo en estadística, en probabilidad desde hace 40 años y en inteligencia artificial desde hace 35 años aproximadamente. Por lo tanto, no soy de esta generación de la inteligencia artificial, sino desde los orígenes. Y entonces, en esos orígenes de la inteligencia artificial, es donde empezó fuertemente a desarrollarse un concepto que es central en todo esto. Nosotros, cuando definimos estadística, fundamentalmente hablamos de una ciencia que permite, en definitiva, tomar decisiones, pero las decisiones se toman en condiciones de incertidumbre. Tanto en el concepto de la estadística como en el concepto de la probabilidad hay reflejadas condiciones de incertidumbre. ¿Por qué? En la probabilidad es obvio, porque hay experimentos aleatorios, entonces no sé lo que va a ocurrir. Por ejemplo, el pronóstico había dicho ayer que hoy era posible que lloviera. Entonces pensemos, posible. Una cosa es que sea posible, otra cosa es que sea probable. Son dos cosas totalmente diferentes. Sin embargo, es posible que llueva, sí. ¿Es probable que llueva? Sí. Si la probabilidad es 1, entonces llovió. Con lo cual es fácil sacar la conclusión una que se produjo el hecho. Sin embargo, la estadística requiere un concepto que nos permite hacer una construcción diferente. ¿Por qué? Porque tengo que suponer una muestra, por lo menos saber lo que ocurrió en la misma época, el año 2023, 2022, 2021, construir un modelo de regresión logística, por ejemplo, y tratar de predecir o hacer una prospección para saber lo que podía llegar a ocurrir ahora. Pero tengo que hacer la corrección del calendario. ¿Por qué? Porque evidentemente no ocurre exactamente lo mismo. Este año tuvo una paradoja. Cuando fue Santa Rosa, ocurrió la tormenta el mismo día. Sin embargo, los pronosticadores la dan 15 días antes o 15 días después. En definitiva, un doceavo del calendario. Con lo cual, ¿por qué les digo esto? Porque en este primer concepto entre la estadística y la probabilidad está subyacente el primer concepto que es un teorema límite. Sin embargo, no necesariamente cuando estos conceptos se explican se dan. ¿Y por qué digo esto? Porque está lo que se llama, para la probabilidad del criterio de von Mises. ¿Qué dice el criterio de von Mises? Que la probabilidad es el paso al límite de una frecuencia relativa. Y acá viene la primera paradoja. La probabilidad es antes, la frecuencia relativa es después. ¿Cómo curiosamente la probabilidad puede ser el paso al límite de una frecuencia relativa? Por lo tanto, estoy haciendo un ciclo para poder definirla. Sin embargo, esa probabilidad es una estimación de la probabilidad, es una P estimada. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que P menos P estimada sea igual a 0. Ese es el objetivo. José le va a mostrar luego a ver si ese objetivo que nosotros tenemos, de alguna manera, se ve reflejado. ¿Qué es lo que hay que hacer para que evidentemente esa idea del objetivo se vea reflejada? Por lo tanto, este primer concepto de lo que es un teorema límite, lo explicamos, la probabilidad, tiene que ver con primera apreciación. Después tenemos otro concepto, un concepto que es muy interesante. Cuando ustedes trabajan con datos para poder hacer tanto en ciencia de datos, a distintas categorizaciones y clasificaciones y clusterizaciones de esos datos. Pero si trabajáramos exclusivamente en la estadística y dijéramos, bueno, nosotros podemos usar datos que son no agrupados o datos que son agrupados. Cuando hacemos el agrupamiento de los datos, sabemos muy bien que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos anchos de banda, o lo que definimos como clase, tales que
entre clase y clase no haya posibilidad de superposición. Entonces, por naturaleza, definimos los extremos de los intervalos o clases, pero en realidad lo que vamos a definir son los límites de clase. Esos límites de clase, ¿por qué? Ahí nuevamente la palabra límite, ¿por qué son necesarios? Porque de esa manera le damos continuidad a los datos. Claro, los datos son discretos porque son empíricos, pero nuestros datos le damos la idea de continuidad. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es, recurriendo a la suma de Riemann y por lo tanto a la integral de Riemann, le damos la posibilidad que en el paso al límite de la frecuencia relativa acumulada, dada por el histograma, eso nos intenta decir que si las marcas de clase hacen que la diferencia con los extremos y los límites sean muy pequeñas, es decir, que la clase tienda a cero, entonces ocurrirá que tengo n subintervalos. Por lo tanto, en el paso al límite, tanto para n tendiendo a infinito como para el tamaño de clase tendiendo a cero, hago una aproximación muy interesante que es paso una distribución empírica o una distribución teórica. Estos son los dos primeros grandes conceptos que tenemos para aproximarnos a lo que llamamos una distribución límite. ¿Está entendido? Buenas tardes, Leandro y Eric, que no los había saludado. ¿Está entendida la introducción? Por nuestra parte, sí, Jorge, yo creo que yo recién les acabo de escribir que las preguntas quedaban para el final. No sé si querés hacer una dinámica distinta. Sí, no, si ellos quieren participar, cuando les pregunto, no. Perfecto, pueden hacerlo. Bien, entonces, hice una introducción para que tuvieran un poco de idea desde dónde venimos, desde qué atrás venimos. Primera cuestión, ¿cómo aproximamos una distribución empírica a una distribución teórica? Entonces, pasamos de la distribución dada por un que por supuesto tiene una muestra, pero que si la muestra creciendo, va creciendo y creciendo y creciendo, puede llegar a la población, puede llegar. En la práctica no va a llegar a la población si la población es muy grande. Ahora, si la población es pequeña, es posible. Ahora, segundo concepto que yo dije como primero, el criterio de von Mises, explicar a la probabilidad como el paso al límite de una frecuencia relativa. De hecho, si ustedes piensan que, por ejemplo, vamos a suponer, en otros tiempos, alguien jugaba a la ruleta, tiene 37 números. Si tiró 37 veces, es tan probable que salga el 4 como que salga el 0. Más allá de que alguien, si va a jugar específicamente, no le interesa que salga el 0. Esa es otra cuestión, tiene que ver con el juego en sí mismo y tiene que ver con la preferencia que tiene sobre qué es el número. Pero lo que a nosotros nos interesa fuertemente es lo que está vinculado, lo que trae detrás de sí esa probabilidad. Claro que si lo tiramos 74 veces, es probable que cada número salga 2 veces. Es probable. Eso no quiere decir que empíricamente sea correcto. Ahora, si en lugar de tirarlo 74 veces, la tiramos 74 millones de veces, ahí es diferente, porque el número va a tender a estabilizarse, no a renderizarse. Porque si se renderiza, de alguna manera me da un margen de aleatoriedad muy grande. En cambio, si se estabiliza, tenemos una idea de tendencia, que es lo que buscamos en general que ocurra. Ahora, cuando específicamente entonces nos adentramos en esto, tenemos que pensar que el concepto de los teoremas límites es sumamente importante. ¿Qué pasa? Distintas manifestaciones de probabilidad puntual o probabilidad por estimación intervalar, o sin hablar de una distribución dada por una variable aleatoria discreta o una variable aleatoria continua,
o una distribución probabilística discreta o continua, sino simplemente que ambos conceptos se parecen. ¿Por qué? Porque en realidad cuando trabajamos con datos agrupados, por ejemplo, ¿qué es lo que tomamos en cuenta? Tomamos en cuenta los pesos. Los pesos son ni más ni menos que las frecuencias correspondientes a cada clase. Y vemos la representación de la clase en el punto central al cual llamamos marca de clase. ¿Por qué? No es caprichoso, sino que como lo que tenemos son rectángulos, los rectángulos, el punto medio, o lo llamamos el centroide, o centro de gravedad del rectángulo, se forma por la intersección de las dos diagonales, ahí está el peso. Por lo tanto, la marca de clase es la que denota dónde está concentrado el peso. ¿Qué ocurre? Si tomamos en cuenta que lo que tenemos en realidad, en lugar de tener una distribución empírica, lo que tenemos es una distribución teórica, que tenemos una curva. Cuando hacemos la curva y descomponemos en amplitudes de la forma delta X, tal que delta X es constante, nos vamos a encontrar con una curva. Por lo tanto, cuando hacemos la aproximación y hacemos el mismo concepto, claro, ahí no tenemos rectángulos, tenemos formas polimórficas, porque tenemos curvas totalmente, digamos, desorganizadas de alguna forma. Pero tomamos en cuenta que si tomamos el punto medio, compensamos, porque vamos a tener áreas por exceso, áreas por defecto. Ahora, si a las áreas esas logramos que las bases sean cada vez más pequeñas, vamos a tener más subintervalos. O bien, si queremos que sean más subintervalos, vamos a tener áreas más pequeñas. Entonces ahí estamos en qué? En que el paso al límite de la suma de Riemann, es la integral de Riemann. El concepto de la aproximación de la distribución en modo gráfico de una distribución empírica a una distribución teórica viene de ahí, de la integral de Riemann. Claro, esto en general no se menciona en las clases de probabilidad. En general no se menciona. Se comienza desde otro lado. Pero esto es para justificar que todo tiene que ver con todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros volcamos eso, lo que nos interesa fuertemente es saber lo que pasa precisamente para poder reemplazar a un teorema límite pensándolo como una función de distribución. Ahí lo que dice en la introducción que pongo, de magnitudes aleatorias, individualmente pequeñas. ¿Qué es lo que buscamos? Que converja a una distribución madre. Por lo tanto, para nosotros la distribución madre es la distribución normal, una distribución madre. Pero ¿qué pasa? Si pensamos que precisamente el histograma en el paso al límite para las clases hace que las clases sean muy pequeñas, nos podemos aproximar a esa distribución normal. ¿Se acuerdan cuando hacen el estudio de normalidad? En el caso de estadística descriptiva, ustedes hacen un planteo diciendo que estudiemos la probabilidad de una desviación prefijada. Ahí planteamos el concepto no de probabilidad, sino que lo decimos enmascaradamente y decimos, tratemos de ver cuántos valores tenemos en el intervalo x raya más menos 3s. Con lo cual, hago x raya menos s, x raya más s, primer intervalo, x raya menos 2s, x raya más 2s, segundo intervalo, y x raya menos 3s, x raya más 3s, tercer intervalo. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos cuántos valores de frecuencia coinciden con esos. Por lo tanto, tenemos que hacer una descomposición tomando en cuenta cuáles son los extremos de este intervalo, y tendremos clases completas y clases fraccionadas, y hacemos una regla de 3 simple para ver qué pasa en las clases fraccionadas. ¿Por qué? Por todo lo que dije previamente sobre el peso y la concentración en cada uno de los subintervalos, y por lo tanto en lo que llamamos las clases. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Que cuando hacemos esa descomposición, de alguna manera nos estamos acercando ¿a qué? A decir que, ¿qué es lo que dice ahí el empirismo?
que si el 68,3% de los valores está en X raya menos S y X raya más S, que si el 95,5% está en X raya menos 2S, X raya más 2S, y que si el 99,7% está en X raya menos 3S, X raya más 3S, nos encontramos con que, acá viene la discrepancia, algunos sostienen, la distribución es normal. Mentira. La distribución tiene el comportamiento de la distribución normal, porque la distribución normal es una distribución teórica, es una curva, y lo que nosotros tenemos ahí es una distribución empírica, es un histograma. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Enmascaradamente, que la distribución empírica converge a la distribución normal. Sí, solo sí. N es muy grande, o bien el tamaño de clase es muy pequeño. Eso es lo que nos está diciendo esta primera parte en la introducción. Pero ¿qué pasa? Por otro lado, sabemos que a priori una distribución discreta puede converger a otra distribución discreta. ¿Cuándo lo podemos ver eso? Por ejemplo, cuando estudiamos a la distribución binomial, a la distribución de Poisson. ¿Por qué? Porque sabemos que una distribución binomial, una cosa es la ley de distribución probabilística, n tomado de AX, por a la X por Q a la n menos X, donde P es la probabilidad de ocurrencia, n es el número de experimentos, y otra cosa muy distinta es una distribución de Poisson, donde tengo lambda real a menos lambda X sobre X factorial. Por lo tanto, ¿qué pasa? Esa es la ley de distribución probabilística. Ahora, ¿cómo algo que tiene un número combinatorio puede ser igual a algo que es exponencial? Sí, hay que hacer la demostración. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si tomo el límite para n tendiendo a infinito y desarrollo los números combinatorios por la generalización del número combinatorio, encuentro la convergencia a la distribución de Poisson. ¿Siempre? No. Depende de algunos factores. Si lambda, por definición, en el caso de Poisson, que es la esperanza de X, y NP, por definición, que es la esperanza correspondiente a binomial, lambda es igual a NP, pero funciona bien si está entre 3 y 5 ese valor. Es decir, N tiene que ser muy grande, P pequeño. Por lo tanto, ¿qué pasa? Eso nos está diciendo que una distribución discreta, que es binomial, converge a una distribución discreta que es Poisson. ¿Cuál es la ventaja comparativa? Si yo, por ejemplo, tengo un número muy grande de experimentos y el valor a observar es un valor grande también, pero no tan grande con respecto al anterior, por ejemplo, que tengo 2000 tomados de a 1000, tengo que hacer 2000 factorial sobre 1000 factorial por 1000 factorial, es mucho más fácil hacerlo por exponencial de Poisson. Entonces, esa es la importancia del uso de la convergencia. Convergencia que, por supuesto, nos precede desde aproximar lo que es una serie a edad de una función cualquiera que sea continua a través de una serie de potencias. Eso lo sabemos por el teorema de Taylor y el teorema de Maclaurin. De ahí viene el concepto de convergencia. Cómo una función cualquiera que es continua converge a una función polinómica, con la ventaja que la polinómica es continua, diferencial e integrable. Esos son los conceptos más fuertes hasta aquí. Pero después tenemos la posibilidad de encontrar una convergencia de una distribución continua a una continua. Si pensamos en particular las exponenciales y la función gamma o la función beta, y por lo tanto la distribución gamma y la distribución beta, son familiares. Por lo tanto, son familiares. ¿Qué es lo que pasa? Conforme le tomo el límite, se igualan. Entonces, la importancia de esto es sublime. Pero también lo vemos en la inferencia estadística. ¿Por qué? Porque en el caso particular de tener que estudiar, después lo van a ver con José también esta parte, intervalos de confianza, por ejemplo, para la diferencia de medias, las tablas, calculadas por ejemplo por Student, tienen limitaciones porque no están todos los valores para el número, el tamaño de la muestra y consecuentemente los grados de libertad del sistema. Entonces son necesarios realizar
correcciones o bien aproximaciones, y sabemos que cuando n crece indefinidamente, el comportamiento de la distribución t de student es el comportamiento de la distribución normal. Ahí tenemos un ejemplo de convergencia entre dos distribuciones continuas. Siempre la normal. ¿Por qué nos interesa tanto la normal? Porque cuando hablamos de inferencia estadística, el concepto más fuerte de la estadística, lo que queremos es entrar en el terreno de lo que llamamos estadística paramétrica. La estadística paramétrica pasa por la distribución normal. Aquella estadística que es no paramétrica no pasa por la distribución normal, entonces no acarrea los efectos de la distribución normal. ¿Está entendido más o menos? La vorágine de temas que dije, pero está todo conectado. Este es un concepto muy fuerte, lo que llamamos la ley o el teorema de los grandes números. ¿Qué es lo que dice ahí en resumen? Tenemos dos expresiones, dos límites. Uno dado en términos del número de apariciones de un suceso. Entonces, el número de apariciones de un suceso, el suceso obviamente está vinculado con lo que llamamos el espacio muestral. El espacio muestral de un experimento lo definimos como el conjunto de los resultados posibles, en tanto que el suceso son los resultados factibles. Entonces, nosotros lo que decimos cuando definimos simplemente probabilidad, decimos conjunto de resultados favorables sobre conjunto de resultados posibles, factibles sobre posibles, favorables sobre posibles. Entonces, esa idea del número de apariciones nos dice, de acuerdo a la ley de los grandes números, que el paso al límite, y decir el paso al límite presupone argumentar cuando n tiende a infinito, de la probabilidad del número de apariciones B sub n sobre n, la cantidad de elementos que tengo, menos la probabilidad sea mayor que epsilon, es cero. Entonces, ese concepto es muy fuerte en términos de lo que llamamos la ley de los grandes números y tiene una implicancia muy fuerte en la inteligencia artificial, particularmente en mucho desarrollo de la inteligencia artificial desde la década del 70, pero fuertemente relacionado con la inteligencia artificial generativa, es decir, el hoy de la inteligencia artificial, una de las ramas, no la única, sino la más notoria. Después lo vamos a ver reflejado. Segundo concepto, nos trae una idea de una sucesión de magnitudes aleatorias, diciendo prácticamente lo mismo y planteando que el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad, de la distancia entre las magnitudes aleatorias con respecto a un valor de una variable específica, de una magnitud aleatoria específica, cuando eso es mayor que epsilon, esto es igual a cero. Digamos que este concepto viene de arrastre de lo que se llama la desigualdad de Markov, que es la que permite construir a partir de una distribución continua en términos probabilísticos, es la que nos permite llegar al concepto de la desigualdad de Chebyshev y del teorema de Chebyshev. ¿Qué dice la desigualdad de Chebyshev? Dice que la probabilidad que una variable diste de su media en más o en menos de k veces epsilon, donde k puede ser, digamos, natural, entero o real, en general real, es mayor o igual o menor o igual que, respectivamente, la varianza de la variable sobre epsilon cuadrado o 1 menos la varianza sobre epsilon al cuadrado. Por lo tanto, ese primer concepto de la desigualdad de Chebyshev nos trae la primera idea de lo que es un intervalo de probabilidad, lo que es una aproximación a una probabilidad. El teorema de Chebyshev es la generalización para hablar de la variable x, que es un vector aleatorio, con respecto a su media muestral. Por eso ahí, en lugar de decir varianza de x sobre epsilon al cuadrado, decimos varianza de x sobre n por epsilon al cuadrado. Por lo tanto, es el primer teorema muy importante
que nos permite saber que si conocemos la probabilidad, podemos calcular el tamaño de la muestra. De otra forma no lo podríamos determinar. Acá, a través de la probabilidad, a través del teorema específicamente de Chebyshev, podemos generalizar esta idea. Ahora bien, existe un teorema aparte que nos permite precisamente, como dije hoy, plantear la convergencia entre la distribución binomial y la distribución de Poisson, que es un teorema límite muy conocido, es el teorema de De Moivre-Laplace. De Moivre lo definió en primera instancia a este concepto y Laplace lo generalizó. ¿Por qué? Porque primero hablábamos de un teorema local y después hablábamos de un teorema general. En un caso, para una probabilidad igual a un medio y después generalizada. Esa idea está reflejado ahí. Esto tiene 300 años prácticamente. El teorema local de De Moivre-Laplace, la primera parte, la de De Moivre, y la segunda, la de Laplace. Siempre recuerdo, tengo una anécdota relacionada con esto, cuando mi profesor daba probabilidad. Ustedes estimen que yo vi teoría de la probabilidad en primer año, en el segundo cuatrimestre. Vi en el primer cuatrimestre estadística descriptiva y en el tercer cuatrimestre estadística 2, que era toda la parte de inferencial. Entonces, 3 asignaturas en matemática. Yo en total después vi 6, 7 asignaturas vinculadas a estadística y probabilidad, algunas por decisión personal. Entonces, ¿qué pasa? Esa idea de hacer la aproximación desde la binomial nos permite encontrar un concepto muy interesante para hacer esa, es decir, cómo partimos de una variable tipificada dada por la z, que precisamente ese cambio de parámetros que nos permite definir, en lugar de estar en un contexto donde nuestro sistema de ejes es x, y, nosotros estamos en un sistema de ejes z y f de z, nos estamos aproximando a una distribución normal. Entonces, bueno, ahí está parte de la demostración en términos de la convergencia que les planteé previamente, que es, lo que me interesa es que sepan que existe el concepto, y luego pasa al teorema generalizado, que es el teorema integral, donde el concepto más importante de lo que dice aquí, digamos, en itálica, el límite de la distribución binomial es la distribución normal, conforme n tiende a infinito. Es decir, ¿cómo aproximamos de una sumatoria de, para todo x, de n tomado de x por p a la x por q a la n menos x, cómo aproximamos a una distribución normal? Ese es el teorema de De Moivre-Laplace, que, por lo que sé, en los últimos 30 años no se explica prácticamente este concepto, salvo que alguien se forme en el área específica de matemática o bien en algunos seminarios ad hoc con respecto a estos conceptos. ¿Y por qué digo de la importancia que tiene esto? Porque más allá del concepto del aprendizaje estadístico como madre, más allá del concepto de lo que llamamos pensamiento estocástico, pensamiento estadístico, pensamiento probabilístico, esto está asociado con el cerebro de las personas y cómo ese cerebro se ordena en términos de lo que llamamos cerebro estadístico, cerebro estocástico, cerebro bayesiano, cómo pensamos para poder ver luego cómo llegamos. Miren esto, que hay un concepto que es muy importante, que es el siguiente. Cuando vemos distribuciones de variable aleatoria discreta o de variable aleatoria continua, nosotros sabemos, por ejemplo, que si estamos en una distribución binomial, por definición misma de la binomial, al escribir que n tomado de x por p a la x por q a la n menos x, eso, la sumatoria para todo x es, por ser binomio, eso es p más q a la n. Por lo tanto, 1 a la n, de manera tal que, excepto que n sea infinito, ahí tengo como resultado 1. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa?
Si yo tengo la función de distribución, por caso de la distribución de Pascal o la distribución geométrica, yo sé que la distribución de Pascal o geométrica, ¿qué es lo que me dice? Un experimento se discontinúa, es decir, se corta, cuando se falla o bien cuando se acierta. Por tanto, ¿qué pasa? Si lo discontinúo cuando falla, digo, si tengo x igual 1, el valor correspondiente a la probabilidad es q. Si tengo x igual 2, el valor correspondiente a la probabilidad es p por q. Si tengo probabilidad de x igual 3, lo que sé es que cuando fallé, corté, entonces tengo p al cuadrado por q, y así siguiendo. Si tomo q factor, me queda 1 más p cuadrado más puntos suspensivos. Por lo tanto, esa es una progresión geométrica. La razón es, q, la razón es p. Eso nos dice, por lo que sabemos de convergencia, que la convergencia en una distribución geométrica es a sub 0, primer término, por 1 menos la razón a la n sobre 1 menos la razón. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué les planteo esto? Porque hay funciones de distribución que la suma es 1, y hay funciones de distribución que la suma no es 1, sino que es asintótica a 1. ¿Cómo lo resolvemos entonces? Con el paso al límite. Estamos diciendo, el paso al límite para n entendiendo infinito de una función de distribución que es asintótica es igual a la función de distribución. Por lo tanto, lo que nos dice es que lo que estamos haciendo es lo que se llama convergencia en distribución. Ese concepto deviene de lo que llamamos teoremas de convergencia, que es lo que está ahí. ¿De acuerdo? Convergencia en distribución. Es lo que les planteé previamente. Student con normal, binomial con normal, Poisson con binomial, y lo que en general definimos, ¿qué es lo que queremos? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los tres criterios o los tres axiomas en realidad de la probabilidad, lo que me permiten decir es que qué pasa con la probabilidad de vacío, qué pasa con la probabilidad de universo, por lo tanto, qué pasa con P, que es mayor o igual que 0, menor o igual que 1, y luego la probabilidad en conjuntos mutuamente excluyentes. Y vemos entonces que la sumatoria de probabilidades, si yo tengo un universo que es omega, que está formado por A sub i subconjuntos disjuntos, sabemos que la sumatoria de las probabilidades de A sub i tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, si no es igual a 1, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ser asintóticamente 1. Por lo tanto, ahí tenemos lo que llamamos convergencia en distribución. Eso es sumamente importante mencionarlo. Entonces, existe otro concepto. Yo lo di a entender hace un rato. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de lo que significa convergencia en media. ¿Dónde tenemos la idea de la convergencia? Lo que planteé recién con la desigualdad de Chebyshev en particular. Pero también lo que planteé con el concepto de von Mises, porque de alguna manera esa probabilidad de ocurrencia nos está permitiendo acercarnos de una idea de convergencia en media. Pero en general planteamos lo que significa convergencia en media cuadrática y convergencia en media, convergencia en distribución. Esos tres conceptos son la antesala de uno de los teoremas más importantes de convergencia en la probabilidad, en particular, y en el campo de la estadística, que es lo que conocemos como el teorema central del límite. ¿Cuál es la idea del teorema central del límite? Acá es planteado, pero para entender un poco el concepto, nosotros intentamos a través de la función característica. ¿Qué es la función característica de una distribución? Es la esperanza de E a la ITX. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que las exponencias no se anulan. Entonces, si no se anulan, la esperanza de la ITX siempre es positiva. Por lo tanto, eso nos permite hacer un desarrollo a partir de una serie de potencias, considerando el teorema de Maclaurin, el teorema de Maclaurin como caso particular del teorema de Taylor, y permite hacer una aproximación considerando que esa serie
dada por la esperanza de la ITX, la voy a tener reflejada a través de una serie de potencias de la forma ITX a la K sobre K factorial, la sumatoria de ellos. Entonces, eso es lo que ustedes van a ver reflejado en el concepto de lo que llamamos el teorema central del límite. Importante, fíjense lo que dice el corolario acá, que se los dije previamente. Cuando la variable aleatoria límite toma un valor singular, la convergencia en distribución es equivalente a la convergencia en probabilidad y la convergencia en media cuadrática implica convergencia en probabilidad. Por lo tanto, ¿qué pasa? Nos importan fundamentalmente esas tres previas, digamos, las precuelas necesarias para el sistema del teorema central del límite. Teorema central del límite que ahí lo que dice es lo que les dije previamente con respecto a lo que implica el desarrollo de la serie de potencias, por lo tanto, lo que llamamos la esperanza de la ITX, que es la psi sub x de t, función característica, que tiene una familiar previa, que es lo que llamamos la función generatriz de momentos, que es phi sub x de t, que es la esperanza de x. ¿Cuál es la instancia de las dos? Cuando yo calculo los momentos de una distribución, sea empírica o sea teórica, calculo por definición la empírica. ¿Qué estoy viendo? Esperanza de x, por ejemplo. Es x por la distribución. Esperanza de x cuadrado es x cuadrado por su distribución. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, es x por e a la tx o es x cuadrado por e a la itx. Hay que manejar mucho la serie para llegar a esa conclusión. ¿Qué es lo que pasa? Si estamos en el continuo, para hacer lo mismo, tenemos en particular la función dada por x y la función dada por x cuadrado. Entonces tengo que calcular una integral que, digamos, puede ser fácil o difícil, pero que, si yo previamente sé el concepto de la esperanza de x y el concepto de la esperanza de x cuadrado a través de la generatriz o de la característica, determino menor cantidad de operaciones que en hacerlo por definición. Porque a veces, por definición, lo que hace, sobre todo en el continuo, es que la integral no sea resoluble o bien que la integral no sea resoluble fácilmente. En el caso particular del discreto, que la serie no sea fácil de administrar y por lo tanto que sea complicada la convergencia. Esa es la importancia en particular. Entonces, esa es la demostración, que es todo lo que dije previamente. El resultado importante es lo que ocurre aquí. Si ustedes observan, en la última parte sobre todo, nos dice que el límite para n tendiendo a infinito de phi sub zn de t es el concepto de la función característica de una distribución normal, es igual al límite de 1 menos t cuadrado sobre 2n a la n. ¿Qué es lo que pasa? Cuando n tiende a infinito, k tiende a 0, y entonces hacemos la aproximación diciendo que este es el resultado más importante, que es lo que nos da el teorema central del límite, que si tenemos una secuencia de variables aleatorias, tales que son independientes e idénticamente distribuidas, eso es sumamente importante, con media mu y varianza sigma cuadrado, ambas finitas, y además la variable Sn como el producto n por i sub n, ocurre que en el paso al límite lo que obtenemos es la distribución normal. ¿Qué pasa? Ese paso al límite, que es el teorema central del límite, que es tan importante, partiendo de la distribución normal tipificada, lo podemos demostrar de otra forma por una variante que es el teorema de Hinching. Digamos, yo tomo en cuenta que yo hice esa demostración cuando me tomaron el final correspondiente por el teorema de Hinching. Entonces, el teorema de Hinching nos dice, digamos, la demostración también a través de las series de Maclaurin, y nos dice este resultado, que tenemos la función generatriz de momentos de la media muestral
dice función singular no dependiente de la variable aleatoria. Y dice, se concentra casi seguramente en mu, pero no lo asegura. Como no lo asegura, yo no puedo decir que se trata de una ley de grandes números en términos generales. Es decir, no es una ley fuerte como ocurrió previamente, sino que lo que tenemos es una ley débil de grandes números. Entonces el teorema de Hinching se conoce como ley débil de los grandes números. Algunos autores a la ley de los grandes números la conocen como ley de Bernoulli. En particular, se puede llamar ley débil, ley fuerte. ¿Qué pasa? Hay muchísimos otros teoremas, todas las variantes de los teoremas de Levi, de convergencias entre funciones generatrices que se aproximan a funciones exponenciales, pero lo que más nos importa fundamentalmente son los que dije previamente, el teorema de Moore-Laplace, los teoremas de convergencia, el teorema central del límite, el teorema de Hinchín, o ley débil de los grandes números, la ley fuerte de los grandes números y convergencias en media, en distribución y en probabilidad, que por supuesto yo mencioné algunas, las otras hay que resolverlas, porque, por ejemplo, nosotros podemos hacer una aproximación por una distribución beta, en particular a través de una distribución gamma, podemos hacer esa aproximación. Lo importante es que no tenemos tablas eternas. Hoy es muy fácil porque directamente ponemos en un GeoGebra directamente y calcula inmediatamente. Imagínense el pobre student o el pobre Snedeker o el pobre Fisher, o bien el pobre Gauss, cómo tuvieron que hacer para calcular esas tablas que hoy están servidas en una bandeja directamente. ¿De acuerdo? Entonces, eso en primer lugar, con respecto a lo que implica la fortaleza de los teoremas límites. Por eso me llama mucho la atención cuando esto en general no se utiliza. Alguna vez hice varias preguntas, pero alguien me dijo alguna vez, sí, sí, en la práctica hay ejercicios de estos, pero la teoría nunca la doy. Entonces es un tanto extraño cómo se puede resolver un ejercicio en la práctica sin saber lo que implica la teoría en términos de ese concepto, sobre todo que encierra la palabra convergencia. Eso en primer lugar. Ahora, bueno, ven acá, Levi-Kramer, Levi-Lindenberg, Levi-Feller, funciones racionales, teorema de Feller. A mí lo que me importa es un poco mencionarles ahora el vínculo con el concepto de lo que es el aprendizaje estético. Hay una regla que podríamos pensar una regla de oro que plantea primariamente cómo aprender reglas desde el pasado. Pensemos, cuando uno hace un modelo predictivo de cualquier naturaleza que sea, por ejemplo, en particular, si esto se corresponde con series temporales, nosotros podemos pensar que una serie temporal tiene distintos tipos de componentes. Por un lado, la tendencia, por el otro lado, la ciclicidad, por el otro lado, la estacionalidad, por el otro lado, la aleatoriedad. ¿Qué es lo que trata uno primero de hacer? Pasarle algún filtro para eliminar la aleatoriedad o ruido, que en general en la teoría de los procesos estocásticos, eso se conoce como ruido blanco, eliminar el ruido. Entonces, después, a partir del concepto del modelo que utilice, tanto un modelo de suavización exponencial como un modelo de regresión, cualquiera de los conceptos de regresión que uno considere, sea polinómica, logística, sea una trigonométrica, sea una lineal, una polinómica simple, existen distintos modelos a su vez, generalmente provenientes de la econometría,
que nos permiten sacar conclusiones a partir de distintos criterios. Entonces existen lo que llamamos los modelos autorregresivos, los modelos de medias móviles, los modelos autorregresivos de medias móviles, los modelos agresivos integrados, los modelos de medias móviles integrados, los modelos autorregresivos integrados de medias móviles. A medida que vamos subiendo la apuesta, ellos se tornan más engorrosos de manejar. ¿Qué pasa? Todos esos modelos básicamente están aprendiendo del pasado y de hecho, cuanto más datos tengo en el pasado, es mucho mejor. Entonces, imaginemos lo siguiente. A priori, supongo, después José les va a mostrar un ejemplo en base a esto, pero piensen esta idea. Si alguien otrora, no ahora porque resulta engorroso por los valores del dólar, pero si alguien era coleccionista, por ejemplo, de música y compraba música, tanto sea en vinilo como en CD, como en cualquiera de los formatos de almacenamiento, resultaba que si compraba en Amazon, por ejemplo, encontraba con que hoy compraba un determinado producto, entonces el sistema lo almacenaba. Claro, ¿qué pasa? Los datos que uno aporta al sistema son exclusivamente los de su tarjeta. Dónde vive, cómo se llama y cómo es su sistema de correspondencia. Es decir, desde el punto de vista de si tiene un mail para comunicarse o no. Eso comenzó siendo en la década de los 90 cómo funcionaba Amazon. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, soy un usuario fidedigno a un género y hoy compro ciencia ficción, mañana ciencia ficción, el miércoles ciencia ficción, la semana que viene ciencia ficción, entonces evidentemente conmigo no va a tener dificultades porque soy un usuario fiel a lo que compro, por lo tanto no tiene que sacar conclusiones fuera de contexto. Ahora, si soy en particular un usuario ecléctico y hoy compro ciencia ficción, mañana compro, digamos, estoy hablando de música, ¿no? Entonces, compro Metallica, el miércoles compro folk, el jueves compro polka húngara, el mes compro comedia musical americana. El sábado, ¿qué me recomienda? Es muy ambiguo. Llegar a ser. Por eso fíjense todo lo que se llaman sistemas de sugerencia o de recomendaciones, pues después José les va a mostrar qué es lo que hacen. Sacan, entre comillas, una de las teorías más poderosas que atraviesa a la estadística, la matemática y la inteligencia artificial, que es el reconocimiento de patrones. Es decir, cómo se comporta esa persona. Entonces, por ejemplo, Netflix, como otras plataformas, pero Netflix más, su parámetro principal es las horas de visualización en poco tiempo. Si hay muchas horas de visualización en poco tiempo, se considera con distintos tipos de parámetros si esa producción es un éxito o no y toma una decisión. El sistema, evidentemente, de acuerdo a esto que estoy diciendo, toma una decisión si hay una segunda temporada, si era una serie, o si era una miniserie y la transforma en serie. ¿Por qué? Porque si supera cierto canon, entonces es un éxito para la plataforma. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Muchas visualizaciones, muchas horas. N se acrecienta. Entonces eso plantea el éxito. No necesariamente que la calidad sea buena o no. La calidad es consecuencia de lo que ocurre. ¿Cómo trabajan otras de las plataformas? Trabajan en base a crítica. Entonces, la crítica, una cosa es la crítica de un usuario
convencional, otra cosa es un usuario medio, otra cosa es un usuario experto, y otra cosa es la crítica de un crítico. Esos son fenómenos que están asociados ¿a qué? A aprender del pasado. Y el aprendizaje es sobre el pasado. Por lo tanto, la clave está en cómo aprender reglas desde el pasado. Por eso les planteé todos distintos modelos de la estadística inferencial, de la probabilidad, que permiten el concepto de aprender desde el pasado. Sin embargo, ¿qué pasa? En la inteligencia artificial, todo esto ya se hace hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que estos contenidos, lamentablemente, no se enseñan en la regularidad. Yo los enseño desde 1990. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros, en general, en cualquiera de las ciencias matemáticas o las ingenierías, aprendemos, en el mejor de los casos, en más nivel o menos nivel, estadística y probabilidad. Y acá cabe la pregunta. ¿La estadística y la probabilidad son las dos mejores teorías para resolver estas cuestiones? No necesariamente. ¿Por qué? Por lo que dije anteriormente. En la probabilidad necesito conocer el espacio muestral. Si no tengo el espacio muestral, tengo que estimarlo con un paso al límite. Por ejemplo, diciendo que la consecuencia que luego va a ser P, la diferencia entre P y P estimada es muy pequeña, pero para eso tengo que tener un número muy grande de pruebas. Si no, no lo puedo estimar. No es lo mismo hacer 3 pruebas y sacar una probabilidad que hacer 3.000 pruebas y sacar una probabilidad. No es lo mismo, por más que el resultado sea el mismo. Por otro lado, en el caso de la estadística, hay una clave. ¿Cuándo es satisfactorio el tamaño de muestra? Depende. Depende del fenómeno que esté estudiando. Y depende de quién lo está estudiando, porque no es lo mismo la apreciación de un politólogo que la de un sociólogo, que la de un matemático, la de un estadístico o la de un físico. Son distintas interpretaciones a la hora de definir esa idea de convergencia. Yo no puedo probar un medicamento en personas cuando en realidad se lo apliqué a 5 personas solamente. Entonces, hay que tener una noción del campo que se está estudiando, es decir, de la expertise propia, y otra noción desde el punto de vista matemático de lo que se está tratando de hacer. Por eso es muy importante el aprendizaje desde datos. Entonces, ese aprendizaje desde datos, el científico de datos no es una persona que sabe de programación solamente, porque para eso es un licenciado en sistemas o un experto en programación, nada más que eso. Es una persona que sabe de programación, de sistemas, pero fundamentalmente de modelos. Y entonces, modelos estadísticos y probabilísticos no son los únicos, sino son los mejores. Hay otro tipo de modelos. Por ejemplo, los modelos que se basan en grados de credibilidad, en grados de confianza, en grados de plausibilidad, en los modelos de lo que se denomina modelos de lotería, los modelos de utilidad, los modelos concurrentes, los modelos posibilísticos, los modelos necesaristas, los modelos basados en lógica difusa. Todas esas son teorías para poder resolver la incertidumbre. ¿Cuáles de esas se aplican? Algunas en distintos contextos, otras en otros contextos, otras no se aplican y directamente se recurre a estimaciones de probabilidad, como está haciendo hoy por hoy la IAG. Entonces, esto, para tomar una referencia, dice, ¿cómo aprender de una función objetivo igual f de x? Yo tengo que conocer el comportamiento. Piensa en lo siguiente, si yo tengo que aprender de cómo razona una persona, tengo que tratar de hacer un interrogatorio acorde para que me pueda explicar cómo llega a una conclusión en un determinado tema, no en una conclusión cualquiera. Pensemos, ustedes supongo que habrán usado alguna vez cualquiera de los familiares del chat GPT, que nació en la popularidad en noviembre de 2022, pero que tiene muchos familiares y, por ejemplo, desde el Meta, que los recibe en el WhatsApp, que es una variante de inteligencia artificial,
como por ejemplo en la versión actualizada de las versiones de las plataformas directamente de los sistemas operativos, desde el Windows 10 para arriba, que les apareció la semana pasada un loguito multicolor que es ni más ni menos Pilot, que es la versión equivalente al ChatGPT, pero de Microsoft. Entonces, todos ellos aprenden, entre comillas, no aprenden, incorporan datos a partir de enormes volúmenes de datos y lo que hacen es asignarle pesos a las palabras y la palabra siguiente. Eso no significa que la predicción sea correcta. Después José les va a mostrar una aplicación con una corrida de un programa específico al respecto. Esta idea de los modelos libres, una cosa es poder decirlo en la práctica y otra cosa es poder decirlo en la teoría. Modelos libres, sí, sí, perfecto. El tema es este. Si uno tiene que definir, por ejemplo, ante una pregunta que le hacen, bueno, dime cómo aprendes. Le resulta difícil decir cómo aprende, pero mínimamente percibe. Si no percibe, no puede aprender de ninguna manera. Pero una vez que percibe, interactúa con lo que tiene almacenado en su cerebro, relaciona lo que está, digamos, lo que es posible relacionar. Hay algunas cosas que se van a modificar, hay otras que no. Lo que está haciendo es un reconocimiento de patrones a través de un procesador elemental y está relacionando lo que está en su memoria de corto plazo con la memoria de largo plazo y luego lo está interpretando. Y luego, una vez que encontró la respuesta, lo dispara a través de cualquiera de sus sensores. Lo que les expliqué básicamente es lo que se conoce como HPS, que es Human Problem Solving, que vio su implementación a través de lo que se llamó GPS, General Problem Purpose Solver. Es un modelo desarrollado a partir del núcleo de estos modelos basados en el razonamiento humano en el año 1958 por Allen Newell, Robert Shaw y el principal que fue Simon, Herbert Simon, a la postre Premio Nobel de Economía. Entonces, este modelo permitió construir lo que se llamó el razonamiento, digamos, el razonamiento generalizado, de alguna manera. Tratar de inferir, pero claro, en base a lo que hace el cerebro. Pero hoy por hoy se conoce con exactitud lo que hace el cerebro, más o menos el 10%. Entonces, imagínense cuánta agua hay aún debajo del puente para sacar alguna conclusión al respecto. Entonces, estos conceptos tienen que ver con dos cosas. Por un lado, lo que dice la teoría fuerte, entonces, donde intervienen estos procesos de convergencia, pero por el otro lado, lo que se llama el pensamiento complejo, que en el cual hay albergado también lo que se llama pensamiento metaheurístico, pensamiento heurístico y metaheurístico, para entender un poco la idea. ¿Qué es la heurística? La heurística es una colección de métodos, principios, creencias, suposiciones que permiten resolver. ¿Cuándo se presentó formalmente la heurística por primera vez? La presentó George Polya, en el año 1943 en un congreso de matemáticas y prácticamente lo sacaron a patadas porque le dijeron que eso no era matemática. Y lógico, no era matemática, era heurística. Pero ¿qué ocurre? Esa heurística que utilizan las personas para resolver cosas de cualquier naturaleza, de cualquier envergadura, ¿quién maneja buenas heurísticas? La gente que es de oficio, fundamentalmente. Eso no significa que los profesionales no, pero la gente de oficio maneja bien las heurísticas. Por ejemplo, un coleccionista de monedas que puede distinguir claramente si una moneda es auténtica con respecto a la moneda que no lo es. ¿Mm? No, a ver, si a alguien le dicen moneda es auténtica o no, ¿qué hace? La somete directamente a ácido sulfúrico para tratar de ver si se desintegra o no, y entonces sabe si lo es o no. El coleccionista no tiene necesidad de eso. Entonces, conoce esos criterios. ¿Qué hacemos nosotros?
si trabajamos en inteligencia artificial, decodificamos lo que hizo, lo llevamos a un algoritmo donde ese algoritmo va a resolver en forma matemática. Es decir, a través de un lenguaje que entiende la máquina, hacemos esa decodificación. De hecho, todos los modelos que estamos hablando, que está resolviendo la IAG, la inteligencia artificial generativa, son todos algoritmos. Con lo cual, hoy son posibles por la gran velocidad de cálculo que existe, pero que realizan los superprocesadores, no los procesadores que uno tiene en casa. Entonces, esa idea nos permite reflejar un poco que la simbiosis entre los modelos estadísticos probabilísticos convergentes y la heurística y la metaheurística. ¿Por qué metaheurística? Porque no es heurística, heurística y heurística, sino metaheurística es más allá de la heurística, es heurística refinada, es decir, es una heurística de una heurística. Por lo tanto, vamos a suponer lo siguiente para entenderlo. En estos momentos, las 6 personas que están, digamos, escuchando, más allá de estar agarrándose la cabeza diciendo dónde me metí, están, por ejemplo, podrían estar tomando una bebida caliente. Entonces, vamos a suponer que están tomando una bebida caliente. A nadie se le ocurriría, si está muy caliente, ponerla, digamos, en lugar de agarrarla por el asa, agarrarla directamente, porque se va a quemar los dedos. Eso, básicamente, le permite sacar una idea por razonamiento en base al sentido común. Pero, si por ejemplo, en lugar de solamente importarle la bebida o el recipiente, le importa el contenido de lo que tiene la bebida, la catadura de lo que tiene la bebida, hacer una identificación a nivel de papilas de lo que tiene la bebida y encontrarle hasta el umami, es decir, el sexto sentido, estaría en un terreno apropiado para definir la meta heurística, porque estaría por sobre encima de esa heurística. Es decir, está siendo, ¿qué cosa? Un experto. Entonces, esa meta heurística lo que indica es calidad de conocimiento. Una vez que se tiene esa meta heurística, se está en mejores condiciones de encontrar soluciones cuasi óptimas. ¿Por qué digo cuasi óptimas y no digo óptimas? Porque óptimo es solamente en matemática, básicamente. ¿Por qué? Porque lo óptimo se corresponde con que en 2 pasos sucesivos la distancia con respecto al objetivo sea nula. En cuanto a que 2 pasos sucesivos, esta distancia es nula. Por lo tanto, sé que estoy en el objetivo. Todo aquello que se base en descomponer cosas de acuerdo al criterio, de acuerdo a la comparación, de acuerdo al análisis, de acuerdo a la experticia, como no es 100% perfecto, tampoco puedo garantizar que sea una solución óptima. Buscamos cuasi óptimos. Pero así todos esos cuasi óptimos son muy precisos, muy cercanos a la realidad, porque es imposible de alguna manera decodificar a una persona para todo tipo de tareas en su regularidad. Entonces, vamos, fíjense el concepto. Estoy hablando casi 225 años, perdón, 275 años atrás. La estadística descriptiva. El kit de la cuestión fue el hallazgo de sólidos métodos de inferencia estadística a partir de, dada una colección de datos empíricos originados desde alguna dependencia funcional, infiere esta dependencia. Si nosotros nos fijamos en la respuesta que da un chat, se está dando una respuesta. Si a alguien le importa la respuesta, copia la respuesta. Ahora, si alguien quiere ver cómo llegó a esa respuesta, tiene que ir al método. Es decir, tiene que ir a la solución. La solución es el método. El método encubierto en lo que está diciendo el chat, porque el chat da la respuesta. Ahora, si le invertimos la pregunta y le damos la idea de, llegué hasta acá, explícame cómo llegaste hasta acá, es el concepto de hacer un recorrido inverso al concepto de razonamiento que lo llevó hasta ese punto. Es decir, si el razonamiento fue inductivo probabilístico o inductivo estadístico,
El razonamiento para poder validarlo tiene que ser deductivo probabilístico o deductivo eh, estadístico. ¿Y cuándo con esto? Lo dije a propósito, sí, a pesar que está incorrectamente dicho, porque inductivo es verdad absoluta, y deductivo es de verdad absoluta a verdad absoluta. Sí, hay muchos autores que dicen deductivo probabilístico. En realidad, esos modelos son abductivos. ¿Por qué? Porque se basan en aproximaciones, no en exactitudes. Entonces, nuestros sistemas en particular, los sistemas del Machine Learning, del Deep Learning y del Deep Reinforcement Learning ahora, los sistemas que tienen que ver con las conclusiones disparadas por los chats, son netamente sistemas abductivos, basados específicamente en modelos probabilísticos, no necesariamente en todo lo que yo estoy explicando que sería más acorde. Entonces, por eso está la pregunta. Trabajar desde esta expresión equivale a construir un proceso de aprendizaje. Depende para quién. No necesariamente lo puedo garantizar que es para todos. ¿Por qué? Porque la construcción del conocimiento final depende de la construcción del conocimiento previo. Por lo tanto, nunca se olviden la frase, quien más sabe, más posibilidades de aprender tiene, que no quiere decir que quien más sepa, más aprenda. Después dice, ¿qué cantidad de estrategias posibles pueden aplicarse para acceder a responder la pregunta en cuestión? Por eso les hablé de muchas estrategias que nos permiten encontrar soluciones adecuadas para obtener respuestas adecuadas, no necesariamente precisas. Entonces ahí podremos tener soluciones cuasi óptimas, semióptimas, óptimas aproximadas, depende del criterio. Todo esto, a su vez, comenzó a utilizarse por la inteligencia artificial en la década del 60, fines del 50, pero fuertemente del 60, cuando se comienza a hablar de, en lugar de que, a ver, vieron que cuando el hombre no va a la montaña va al hombre, es decir, nosotros decimos en un proverbio, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Entonces, ¿qué implica esto? Considerar que en algunos casos es conveniente eh, aplicar un criterio distinto al que no se pudo hacer. ¿Qué pasa? La inteligencia artificial presupuso en sus orígenes, década del 50, pero ya con atisbos desde 1943 por los trabajos de McCulloch-Pitts sobre simulación de mecanismos de modelos mentales, ¿qué presupuso de alguna manera? Tratar de construir sistemas inteligentes que con el paso del tiempo evidenciaran mayor inteligencia. Hay modelos planteados desde ese punto de vista inicialmente, que por un lado eran el modelo de Minsky y de McCarthy, que en algún lado se planteaba inteligente aquello que era compatible con la inteligencia humana, y por el otro lado, el otro modelo, inteligente todo aquello que lo fuera. Un poco ambigua la concepción. Entonces, en esa idea empezó a desarrollar que como no se pudo avanzar mucho en la inteligencia artificial a fines de los 60 por varios trabajos que hubo en contra de los primeros trabajos de redes neurales, en particular, se empezó a cambiar el paradigma, se empezó a hablar de sistemas basados en conocimiento. Entonces ahí tuvo una fuerte raigambre el concepto de los sistemas expertos. La experticia humana, por lo que les dije previamente y por la heurística, empezó a utilizar un concepto muy fuerte que se llamó razonamiento basado en la incertidumbre y la vaguedad. Entonces nació lo que se llamó el razonamiento aproximado. Razonamiento aproximado que por un lado es plausible y por el otro es aproximado, que se basan en probabilidades necesaristas, en subjetividades, en modelos concurrentes, en lógica difusa, que fue creada para eso, precisamente para resolver problemas que de otra forma no podían resolverse.
Porque, por ejemplo, pensemos, nosotros en estos momentos, en esta sala somos 9. ¿Qué pasa? No todos pertenecemos de la misma forma al conocimiento. A la sala sí, porque tenemos 9 imágenes, tenemos 9 conexiones. A la sala sí, pero al conocimiento no. Por lo tanto, si yo quiero reflejar en qué medida alguien pertenece a, ni la probabilidad ni la estadística lo refleja. Entonces, si yo me baso en la teoría de conjuntos clásica, yo digo, alguien está o alguien no está. Ahora, si yo quiero decir en qué medida está, tengo que utilizar otra teoría. Entonces ahí nació lo que se llama la matemática borrosa o difusa y construyó una matemática completa, un matemático y físico llamado Lofty Shadeh, nacido en Bakú, en Azerbaiyán. Entonces, este matemático, comienzos de la década del 60, comienza a desarrollar la teoría de la matemática borrosa o matemática difusa, que permite resolver este tipo de ambigüedades o de incertidumbres específicamente. Bueno, eso por un lado, digamos, y por el otro, la mención que está sobre los grandes, de alguna manera, precursores de la inferencia estadística, tanto Fisher, con Glibenko, Cantelli, Kolmogorov, todo, Glibenko y Cantelli, con varios teoremas que permitieron construir la idea del deep learning en particular. Kolmogorov es el padre de la probabilidad en el contexto de Rusia, fundamentalmente. Fíjense ahí resaltado en verde lo que les mencioné al comienzo, el problema del reconocimiento de patrones. ¿Cómo alguien reconoce los patrones? De acuerdo a características, de acuerdo a presentaciones que tienen esos patrones. Hay un modelo donde se representa el conocimiento en inteligencia artificial que se llama frame. Frame es lo que en la teoría de la programación es muy cercano al concepto, lo que se conoce como el nombre de objeto. Entonces, un objeto tiene características, esas características presentan determinaciones que se llaman features, como hechos en particular, y se puede describir un criterio a partir de el razonamiento taxonómico. Cuando yo hago una clasificación estoy haciendo una taxonomía, eso lo reflejo a través de la inteligencia artificial de esa forma. ¿Por qué? Porque no todo razonamiento es lógico. Hay razonamiento que es gráfico. Hay razonamiento que es en forma de árbol. Hay razonamientos en forma de grafo. Entonces, esos modelos permiten los sistemas de representación en inteligencia artificial. Lo que estamos viendo en la IAG en particular son grandes árboles, grandes árboles. En realidad estamos viendo bosques, porque son árboles entrelazados que permiten un conjunto de palabras a partir de un conjunto de categorías y a partir de ahí, con ponderaciones, dispara una u otra palabra como conclusión. Esa idea subyacente precisamente en la inferencia está dada por lo que llamamos el problema del reconocimiento de patrones. Por supuesto que una cosa es reconocer patrones simples y otra cosa es reconocer patrones compuestos. Si uno se fija en una criatura de 2 años, 3 años, cuando va por primera vez a nivel inicial, lo primero que puede hacer es reconocer formas. Lo segundo que puede hacer es reconocer colores. Lo tercero que puede hacer es reconocer olores. Está utilizando sus sensores. Es decir, si nosotros utilizamos cada uno de los sensores, es una cosa. Si nosotros potenciamos todos los sensores, es otra. ¿Qué quiero decir esto? La primera parte, utilizando cada uno de los sensores por sí, es lo que primero se empezó a desarrollar a partir de lo que se llamó redes neurales, a partir del concepto impulsado por Rosenblatt de lo que se llama perceptrón. Es el modelo primigenio de una neurona artificial. Luego vino el machine learning, que no es de ahora. El machine learning es de la década del 70. Y entonces vino a optimizar de alguna manera lo que hacían las redes neurales.
pero en realidad, ¿por qué? Porque esas redes neurales en particular tenían restricciones desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de implementación fundamentalmente. ¿Por qué? Porque había limitaciones del hardware. Amén de la destrucción que hicieron Papert y Minsky cuando dijeron que lo que se había hecho no era correcto porque solamente se habían